El 3 de abril, el universo te enviará un mensaje, y la mayoría de la gente lo dejará pasar, porque buscará en el lugar equivocado. Esperarán una señal, algo brillante, evidente, ruidoso. Pero el mensaje llegará en silencio, a través de una sensación, a través de una frase casual que de repente te detendrá en medio del día, a través de un pensamiento que aparecerá mientras haces otra cosa y resultará más certero que todo lo que llevas semanas rumiando. Mercurio se encuentra con Júpiter. Dos signos de agua, un trígono, el aspecto más puro y armonioso que puede existir. Y cuando estas dos fuerzas se unen en el agua, la información deja de pasar por la cabeza, pasa por la profundidad. A través de ese canal que funciona sin palabras pero que nunca se equivoca. Y junto con ese mensaje se abre una oportunidad de oro. Esa que ha estado a tu lado tal vez durante días, tal vez semanas, tal vez mucho más tiempo. Pero hasta hoy algo impedía que la vieras. Hoy aquello que estorbaba desaparecerá, y la oportunidad se volverá tan clara que te sorprenderás. ¿Cómo es que no me había dado cuenta antes? Pero hay también una segunda cara en este día. Porque al mismo tiempo que el mensaje, por la noche, se activará una fuerza que te pedirá algo a cambio. No un sacrificio, no sufrimiento, sino honestidad. Ese tipo de honestidad de la que no puedes escapar y después de la cual todo se vuelve más sencillo. En unos minutos entenderás de qué estoy hablando y por qué esa honestidad no es un precio, sino una liberación. Para entender cómo funciona este día, primero hay que comprender cómo está diseñado el canal por el que llegará el mensaje. Porque el 3 de abril ese canal es especial, y si esperas la información del modo habitual, a través del análisis, la lógica, el pensamiento secuencial, corres el riesgo de perderte lo más importante. Mercurio está ahora en Piscis, Júpiter en Cáncer, ambos en signos de agua, y el trígono entre ellos no es un puente aéreo entre dos mentes, sino una corriente submarina entre dos profundidades. La información, ese día, no llega desde arriba, sino desde abajo, no a través del pensamiento, sino a través de lo que hay detrás del pensamiento, a través de una sensación que aún no tiene palabras, a través de una imagen que aparece y desaparece, pero que deja una huella más certera que cualquier análisis. Mercurio es cómo pensamos, cómo formulamos, cómo procesamos la información. En días normales funciona como un procesador, rápido, lineal, del punto A al punto B. Pero en Piscis, Mercurio opera de otra manera. No construye una cadena, sino que capta el todo. No analiza por partes, sino que abarca la imagen de una vez. Como una fotografía que no se revela píxel a píxel, sino entera, de golpe. Y en ese momento, aquello para lo que el pensamiento ordinario necesitaría días, llega en un segundo, completo, ya listo. Júpiter multiplica esto muchas veces, porque Júpiter es expansión de todo lo que toca. En trígono con Mercurio, no expande la cantidad de información, sino la capacidad de percepción. Imagina que normalmente miras tu vida a través del ojo de una cerradura. Ves un fragmento, un detalle, un rincón de la habitación. Pero el 3 de abril Júpiter abre la puerta de par en par y ves la estancia entera. Los muebles, las ventanas, el espacio que ni siquiera sospechabas. No ha aparecido nada nuevo en la habitación, pero tú, por primera vez, ves cómo está todo colocado. Y aquí hay un detalle que hace especial a este trígono. Mercurio todavía se mueve por la zona de su reciente retrogradación. Los astrólogos llaman a esto la sombra post-retrógrada. Significa que está pasando por grados que ya ha recorrido 2 veces. Primero hacia adelante, luego hacia atrás durante el retrógrado, y ahora otra vez hacia adelante. Es el tercer paso, el final. Y en este tercer paso, con el apoyo de Júpiter, ocurre algo imposible en los 2 anteriores. La claridad definitiva, la última pieza, ese fragmento del puzzle sin el cual toda la imagen parecía incompleta, pero que no podía encajar hasta que Mercurio hubiera completado todo el camino. ¿Qué significa esto en concreto? Significa que el mensaje del 3 de abril, muy probablemente, no será sobre algo completamente nuevo.
Será sobre algo que ya sabías, que ya sentías, sobre lo que ya intuías, pero a lo que le faltaba una última confirmación, una palabra, una mirada, una coincidencia de esas que hacen que algo haga clic dentro y una voz diga, ahí está, ahora lo veo claro, ahora lo sé con certeza. Y así es como puede llegar. No necesariamente a través de la meditación, aunque también, sino a través de un día corriente, a través de una conversación en la que el otro suelte una frase al azar y esa frase resulte ser la respuesta a la pregunta que llevabas dentro, tal vez desde hacía semanas, a través de un libro abierto en una página cualquiera, donde una línea te golpee con tanta precisión que se te erice la piel, a través de un recuerdo que emerge sin motivo y de repente conecta dos sucesos que antes parecían no tener relación, a través de un sueño que no tenga tanto una trama como una sensación cálida, clara, incondicional de que estás en el camino correcto. Los neuropsicólogos describen este tipo de información como conocimiento implícito, aquello que el cerebro ya ha formado pero aún no ha traducido a la conciencia. Vive en el cuerpo, en la intuición, en ese sentir de lo sé, pero no puedo explicarlo. El trígono de agua entre Mercurio y Júpiter crea las condiciones para que ese conocimiento implícito, por primera vez, irrumpa en la superficie y se vuelva explícito, verbalizado, consciente, tuyo. Pero el mensaje es solo la primera parte del día, porque detrás del mensaje siempre surge la pregunta, ¿qué vas a hacer con él? Y la respuesta a esa pregunta está relacionada con lo que el 3 de abril se revelará como una oportunidad de oro, esa que ha estado esperando exactamente este momento. Y ahora hablemos de lo que se abre junto con el mensaje, porque el mensaje no es solo información, es una llave. Y el 3 de abril, esa llave girará en una cerradura que ha estado cerrada, posiblemente durante mucho tiempo. Así funciona Júpiter. No crea nada nuevo, no materializa oportunidades de la nada, no te lanza regalos desde el cielo. Hace algo mucho más poderoso. Cambia tu mirada, amplía el rango de lo que eres capaz de notar. Y las cosas que han estado justo delante de ti, pero que tu cerebro filtraba sistemáticamente como irreal, no es para mí, demasiado bueno para ser cierto, de repente se vuelven visibles, no porque hayan aparecido, sino porque el filtro que las ocultaba se ha debilitado. Imagínalo así. Caminas todos los días por la misma calle. Conoces cada casa, cada esquina, cada grieta en el asfalto. Y de pronto un día, en esa misma calle, notas una puerta. No es nueva, ha estado ahí siempre, pero has pasado junto a ella cientos de veces y no la veías. No porque seas ciego, sino porque tu cerebro decidió, esto no es para ti, no hay nada que mirar aquí. Y no mirabas. Pero el 3 de abril mirarás, y detrás de esa puerta encontrarás lo que estabas buscando. ¿Qué podría ser concretamente? Las opciones son tan variadas como las vidas de quienes están escuchando ahora. Para algunos será una idea, de esas que no llegan por partes, sino completas, con un plan, con un primer paso, con la sensación de esto es lo que quiero hacer. No un sueño, sino un pensamiento concreto, vivo y realizable. Quizá ya había llamado a tu puerta antes, pero siempre la rechazabas con un «esto no es serio» o «¿quién soy yo para?». El 3 de abril esas voces se callarán y por primera vez escucharás la idea sin interferencias. Para otros será una persona, no alguien nuevo en tu vida, aunque también podría serlo, sino alguien que ya está cerca. Un compañero con el que nunca has hablado de verdad, un conocido al que veías como parte del fondo, incluso un ser querido al que hace tiempo que ya no miras con ojos nuevos, porque la costumbre reemplazó a la atención. Júpiter en trígono con Mercurio no solo abre los ojos, también abre los oídos, y ese día la voz de alguien puede sonar diferente. No porque esa persona haya cambiado, sino porque tú, por primera vez, escucharás lo que ha estado diciendo todo este tiempo. Para otros, será un camino. No la abstracta dirección de la vida, sino el siguiente paso concreto, ese que hasta hoy parecía difuso. Sabías que querías cambiar, sentías que no estabas en tu lugar, pero el hacia dónde seguía siendo borroso, como una carretera en la niebla.
Sabes que está ahí, pero no ves a dónde lleva. El 3 de abril la niebla se abrirá. No por completo, pero lo suficiente para ver la siguiente curva. Y eso basta, porque después de esa curva vendrá la siguiente, y luego otra más. Pero el primer paso, el que era imposible en medio de la niebla, hoy se vuelve evidente, y para otros será una decisión. Esa que ha ido madurando dentro durante semanas, meses, tal vez más. Esa que conocías pero no te atrevías a pronunciar, que sentías pero cuyas consecuencias temías. El 3 de abril. Júpiter no solo te mostrará la decisión, sino que la pondrá en contexto, a escala de tu vida entera. Y verás que no es una decisión arriesgada, sino la única correcta. Y que el miedo que la rodeaba no era miedo a equivocarse, sino miedo a acertar, miedo a que después de ella todo cambie. Y cambiará para mejor. Los neuropsicólogos describen un fenómeno llamado ceguera por inatención. Es cuando el cerebro, literalmente, no ve algo que está justo en su campo visual, porque la atención está dirigida a otro lado. El famoso experimento del gorila, en el que la gente contaba pases de balón y no se daba cuenta de una persona disfrazada de gorila que atravesaba la escena, va exactamente de eso. El gorila estaba ahí, pero el cerebro lo filtró. Júpiter en trígono con Mercurio retira ese filtro, y el gorila, tu oportunidad de oro, se vuelve visible. Quizá por primera vez, quizá por última vez que esté tan cerca. Pero lo que hace realmente especial a este día es lo siguiente. Ver la oportunidad es solo la mitad del camino. La otra mitad es atreverse a tomarla, y para eso necesitas las manos libres. Y las manos pueden estar ocupadas con lo habitual, con lo conocido, con aquello a lo que te aferras por inercia. Por la noche del 3 de abril se activará una fuerza que te ayudará a abrir los dedos. Al anochecer del 3 de abril, la energía del día cambia, no de forma brusca, pero sí notable. Como si la luz de la mañana, suave y expansiva, se espesara al atardecer, se volviera más densa, más honda, más precisa. La razón es que Venus forma un cuadrado con Plutón. El cuadrado no es un trígono. El trígono es flujo. El cuadrado es presión. Pero no una presión destructiva, sino esa presión que experimenta el carbón antes de convertirse en diamante. Una compresión que no rompe, sino que cristaliza. Y Venus en cuadrado con Plutón es un momento de cristalización en el área que toca a todos. Las relaciones, los valores, aquello a lo que te aferras y aquello a lo que te aferras en vano. Así es como funciona. Por la mañana, Júpiter te abrió los ojos. Viste la oportunidad de oro, una idea, una persona, un camino, una decisión. Algo que se encendió dentro de ti y te dijo, esto es mío, es verdadero. Y ahí estás, frente a ello, con claridad en la cabeza y una sensación de sí en el pecho, y alargas las manos para tomarlo. Pero las manos están ocupadas, no porque seas egoísta, no porque no puedas soltar, sino porque lo que tienes en las manos es familiar, cálido de tanto sostenerlo, conocido hasta en cada pequeña grieta. Y soltarlo, incluso a cambio de una oportunidad de oro, da miedo. Porque lo familiar, por estrecho que se haya vuelto, es territorio conocido. Y lo nuevo es territorio desconocido. Y el cerebro, programado para la supervivencia, elige lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no te sirve desde hace tiempo. Plutón, al anochecer del 3 de abril, hace lo que mejor sabe hacer. Te muestra, con calma, sin aspavientos, sin dramatismo, qué es exactamente lo que estás sosteniendo, y te hace una pregunta. ¿Esto sigue siendo tuyo o simplemente te has acostumbrado a su peso? Y lo interesante es que cuando respondes a esa pregunta con honestidad, el miedo a soltarse se desmorona, porque el miedo no se sostenía en el apego, sino en la ilusión de que sin eso quedaría un vacío. Plutón te muestra que detrás de lo familiar no hay vacío, hay espacio. Un espacio libre, limpio, listo para acoger lo que viste por la mañana, esa misma oportunidad de oro para la que simplemente no había lugar. Si esa noche te apetece hablar, habla. No desde el rencor, no desde lo que llevas acumulado, sino desde la claridad que el día te ha dado.
no serán conversaciones difíciles. Serán conversaciones que llevaban mucho tiempo esperando el valor necesario. Y el valor, después del mensaje de la mañana y de la claridad joviana, por fin está aquí. No un valor agresivo ni desesperado, sino esa valentía tranquila y adulta que llega cuando sabes exactamente qué quieres decir y por qué. Si esa noche algo dentro de ti empieza a soltarse, permíteselo. No recuperes aferrándote a lo que se va. Un hábito que ya no te sirve, una forma de tratarte a ti mismo que se ha vuelto demasiado ajustada, un rol del que has crecido, una expectativa que se sostenía no en la esperanza, sino en el miedo a la decepción. Todo eso puede empezar a desprenderse. No con dolor, sino con ese alivio especial que sientes cuando te quitas unos zapatos que te han estado apretando todo el día. Sabías que apretaban, pero los soportabas porque no tenías otros, y ahora los tienes. La mañana te mostró cuáles, y la tarde te ayuda a quitarte los viejos. Los neuropsicólogos describen esto como reconsolidación emocional, el proceso mediante el cual el cerebro extrae una vieja creencia de la memoria a largo plazo, la vuelve plástica por un instante y la reescribe. No la borra, la reescribe. La información antigua permanece, pero pierde su carga emocional. Lo que antes causaba miedo deja de asustar. Aquello por lo que te aferrabas por ansiedad deja de parecer necesario. Y las manos, por fin, se abren. No porque te hayas forzado a hacerlo, sino porque ya no hay razón para seguir sosteniendo. Ese es el precio de la oportunidad de oro. No un sacrificio, no una pérdida, sino honestidad. Una mirada honesta a lo que ocupa tus manos. Una respuesta honesta a la pregunta, ¿esto sigue siendo mío? Y una decisión honesta de hacer espacio para lo que verdaderamente es tuyo, para lo que ha estado esperando detrás de esa puerta que por fin has visto. Y cuando las manos están libres, el mensaje ha sido escuchado y la oportunidad está justo delante de ti, ocurre algo que no sucede en los días normales. De repente ves tu vida entera, no un fragmento, no un tramo, sino todo el patrón, desde el principio hasta este momento. Y ese patrón te sobrecoge. Esto es lo que ocurre cuando el mensaje ha sido recibido, la oportunidad ha sido vista y las manos están libres. En ese momento, casi siempre de forma inesperada, se activa otra forma de ver. No hacia adelante, no hacia los lados, sino hacia arriba. Como si te elevaran por encima de tu propia vida y la vieras por primera vez no desde dentro, sino desde lo alto. Y lo que se revela desde esa altura te sobrecoge, no por la magnitud de los acontecimientos, sino por la magnitud del sentido. Porque desde abajo, en medio del día a día, de la rutina, de una decisión tras otra y una preocupación tras otra, la vida parece una colección de casualidades. Aquí tuve suerte, allí no. Esta persona apareció sin saber muy bien por qué, aquella situación terminó sin entenderse cómo, y parece caos, un movimiento browniano sin lógica ni dirección. Pero desde lo alto, el 3 de abril, en el trígono de agua, con las manos libres y la cabeza despejada, de repente ves que no es caos, es un patrón. Cada punto está conectado con otro. Cada giro llevaba al siguiente. Cada encuentro, incluso ese que parecía un error, era parte del diseño. Y ese diseño no es aleatorio, es tuyo, habla de ti, y es mucho más hermoso de lo que parecía desde el centro de la tormenta. Esta sensación no se puede provocar por un acto de voluntad. No puedes sentarte y decidir, ahora voy a ver el sentido de mi vida. Llega sola cuando se dan las condiciones, cuando los filtros están retirados, cuando el cerebro está lo suficientemente relajado como para dejar de analizar por partes y captar el todo. El trígono de Mercurio y Júpiter en signos de agua crea exactamente esas condiciones. El agua no analiza, refleja, y en ese reflejo ves tu vida tal como la ve alguien que conoce toda la historia, no un capítulo suelto, sino la novela entera. Y esto es lo que puedes descubrir en ese patrón, aquella pérdida que te pareció injusta y que, como ves ahora, despejó el espacio para lo que vino después. Sin ella no habría habido lugar, sin ese lugar no habría habido oportunidad, y sin esa oportunidad no estarías aquí, en este punto.
con esta comprensión. Aquella persona que te causó dolor y que, como ves ahora, te enseñó algo que no podías aprender de otro modo. No porque el dolor fuera necesario, sino porque lo que sacaste de él se convirtió en parte de tu cimiento, en esa parte que te ha hecho lo bastante fuerte para estar hoy aquí. Aquel período que creíste perdido, esos años en los que no pasaba nada, en los que la vida parecía estancada, y que, como ves ahora, no fue una pausa, sino un enraizamiento. Las raíces crecían en lo profundo, invisibles, silenciosas, y ahora son precisamente ellas las que te sostienen, las que te permiten mantenerte firme mientras el viento del cambio cobra fuerza. Los neuropsicólogos llaman a esto integración narrativa, el momento en que el cerebro une recuerdos dispersos en una historia coherente. Las investigaciones muestran que las personas capaces de ver su vida como un relato con sentido y no como una serie de sucesos al azar, tienen un nivel significativamente más alto de resiliencia psicológica. No porque su vida haya sido más fácil, sino porque ven las conexiones, ven la lógica, ven el patrón. Y esa visión, por sí misma, da fuerza. Porque cuando sabes que nada fue casual, desaparece el miedo al futuro. Si el pasado tuvo sentido, entonces el futuro también lo tendrá. Y lo que ahora parece incomprensible también terminará encajando en su lugar. El 3 de abril te regala esa mirada, no para siempre. Eso no ocurre así, pero sí el tiempo suficiente para ver, para recordar, para sentir con todo el cuerpo, no solo con la cabeza, que tu vida no es caótica, que tiene una dirección, que cada paso, incluso el más doloroso, fue parte del camino, y que ese camino lleva hacia donde debe ir, incluso cuando parece que te has perdido. Y entonces ocurre algo. Las preguntas que te atormentaban se caen. No porque hayas encontrado las respuestas, sino porque desde lo alto del patrón dejan de ser preguntas. Se convierten en parte del diseño, y el diseño habla por sí solo. La mañana trajo el mensaje. El día abrió la oportunidad de oro. La noche liberó tus manos. Y ahora, en el silencio después de todo, ves el para qué. ¿Para qué este mensaje exactamente? ¿Para qué esta oportunidad? ¿Para qué ahora? Y ese para qué vale todo el día, toda la semana, todo el camino que te ha traído hasta este punto.